Hola, ¿cómo estás? Y en este momento me voy a meter con el segundo video donde vamos a hablar específicamente de traducciones de la Biblia. Traducciones de la Biblia. Acá tengo para mostrarte la primera traducción que se realiza ya por el año 250 a.C. y que la realizan 70 sacerdotes judíos que son enviados por pedido, ¿sí?, de Ptolomeo II de, de Alejandría, por pedido a su vez de Alejandro Magno. Alejandro Magno quería tener en la biblioteca, en la famosa biblioteca de Alejandría, todos los textos que abarcaban su imperio y entre ellos iba a estar también los textos sagrados de los judíos. En esta Biblia, que es podríamos decir que es la traducción del Antiguo Testamento o escrituras hebreas traducidas al lenguaje griego, es, por así decirlo, la versión o la traducción que utilizaron los apóstoles en el primer siglo cuando se dirigían a un público que era de habla griega. Es una traducción que me parece muy interesante porque va a tener el sabor de los escritos originales y de las tradiciones originales, que va a estar muy cercana, por así decirlo. Calculen que Malaquías es del siglo V, siglo V, cuarto antes de Cristo, y esta traducción es de 250 años después, aproximadamente, ¿no? No estoy siendo rigurosamente exacto, pero como para que tengamos una idea de la cercanía, ¿sí?, de esta traducción con respecto, por ejemplo, a algunos profetas menores específicamente, ¿sí?, y de los profetas mayores también. Pero en este caso estamos muy cercanos, ¿sí?, al sabor del texto original. No hay versiones en español de la Septuaginta. La Septuaginta se utiliza muchísimo para revisar los textos originales, se utiliza como forma de comparación, es decir, cuando uno se acerca al texto hebreo y quiere ver el significado de determinada fraseología o de determinados modismos, la forma más fácil de acercarse para un hispanohablante o un hablante de cualquier lengua moderna es a través del griego, del cual conocemos muchísimo, pero muchísimo más que del hebreo antiguo, ¿sí? Más allá de que el hebreo antiguo, hoy por hoy hay muchos hebraístas, una forma muy interesante de acercarse a ese sabor es comparar. En este caso la comparamos con la Septuaginta. Después hay otra traducción, que es la traducción de Jerónimo, siglo V después de Cristo, casi 700 años después, que la hace Jerónimo eh, al latín, ¿sí?, que era la lengua dominante del imperio en ese momento, ¿sí?, la llamada Vulgata Latina. De la Vulgata Latina va a salir la Biblia Torres Amat, ¿sí?, en español. ¿Sí? La versión de Torres Amat es una traducción no de los textos originales, ¿sí?, sino de la Vulgata Latina de Jerónimo. Con lo cual, cuando uno lee esta Biblia, se va a estar acercando a la versión de la Vulgata. Bien, formas de traducir no solamente la Biblia, sino en general. Podríamos decir que hay tres maneras básicas de traducir un texto antiguo. La primera es la forma literal, ¿sí? Traducir literalmente un pasaje, como puede ser de la Biblia, de la Ilíada, de la Odisea o de un diálogo platónico, va a requerir que se vierta palabra por palabra de un lenguaje a otro. Obviamente esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja principal es que de alguna forma nos vamos a poner en contacto con la fraseología original. Nos vamos a poner en la mente, en cómo estructuraban las frases, las ideas, aquellos primeros escritores que, independientemente de su autoría, han escrito pasajes o porciones o libros de la Biblia. Con lo cual nos vamos a estar acercando a ese sabor original. Pero,
acá viene la salvedad, esto resulta para el lector moderno bastante complejo. ¿Por qué? Porque si el lector moderno no tiene quizás un bagaje previo de conocimientos bíblicos y de lengua y cultura, por ejemplo hebrea o griega, se va a encontrar con que le va a resultar difícil de acceder al texto. ¿Por qué? Porque la fraseología es compleja. No compleja en el sentido de difícil, sino que es compleja en la forma de estructurar. Eso va a generar que este tipo de traducciones, las traducciones literales, tengan muchas notas al pie de página. Esas notas al pie de página lo que van a buscar es aclarar, explicar, mostrar, hacer algún tipo de exégesis o hermenéutica para que el lector, cuando se encuentre con estos pasajes que son complejos por su estructura gramatical, porque mantienen el sabor del texto original, no quede tan suspendido en el aire y pueda darle una aproximación al lenguaje moderno de lo que el escritor original está queriendo decir. Biblias literales o traducciones traducidas de manera literal, tenemos por ejemplo la Reina Valera. La Reina Valera de 1909, la de 1912, la Reina Valera de 1960 son versiones literales. La versión de 1995 ya muta a otro tipo de traducción, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de eso. En español tenemos varias, ¿sí? Como dije, yo acá les puedo mostrar la Reina Valera de 1912. Acá tengo la versión de Leborati Truso, ¿sí? Es la versión de Leborati Truso. Es una versión, la Biblia del Pueblo de Dios, es una versión literal, pero que por momentos traduce de manera dinámica. Ahora vamos a ver la segunda forma de traducir. Esta Biblia tiene la particularidad que tiene notas al pie de página. Cuando hay notas al pie de página, lo más probable es que estemos en presencia de una Biblia que se acerca a una traducción literal. Otra versión literal, pero sin notas al pie de página, es la de Serafín de Aucejo. Y otra traducción muy buena es esta versión que es de Evaristo Martín Nieto, una traducción al español muy buena, con muy buenas notas exegéticas al pie de página. Con lo cual el lector se puede encontrar con una Biblia que cuando llega a formas de traducir un poco más complejas y que tratan de mantener el sabor original del texto, entonces tiene una nota que le va a permitir alguna forma de aclaración y de esa manera acercarse al texto original. Cuando una traducción no es literal, suele ser dinámica o combinada. Una traducción dinámica tiene la particularidad de que traduce para el lector moderno. Es decir, la traducción literal toma en cuenta el texto original y lo que se dijo originalmente. Y lo importante para un traductor literal es lo que dice el texto de forma literal. Ahora voy a poner un ejemplo en inglés y después voy a poner un ejemplo tomado de la Biblia. La traducción dinámica lee el texto literal y piensa dos cosas. ¿Qué quiso decir el escritor? Y por otro lado, ¿cómo diría lo mismo una persona del siglo XXI? Voy a poner un ejemplo en inglés. La frase "How old are you?", si yo la traduzco de forma literal, significa ¿cuán viejo eres? Eso es una traducción literal. Pero como yo quiero llegar, por así decirlo, a traducir esta frase para un lector de habla hispana del siglo XXI, voy a tomar en consideración cómo se dice esa misma frase de acuerdo a lo que el inglés hablante quiso decir. ¿Qué quiso decir el inglés hablante? Y lo que le quiso preguntar es ¿qué edad tiene? Con lo cual, para un receptor, para un
un hispanohablante, la frase How old are you se debería traducir como ¿cuántos años tienes? O ¿cuántos años tenés? Esa es una forma de traducción que toma en cuenta al lector o al receptor, ¿sí?, de la traducción. Por lo general, las Biblias traducidas de forma dinámica tienen notas al pie de página donde se vierte el texto de forma literal. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que se busca es tener, de alguna manera, cierta honestidad intelectual. Una traducción dinámica siempre, siempre va a ser una traducción previamente interpretada. Es decir, que cuando uno lee una traducción literal, tenemos que saber que la interpretación, la carga interpretativa del traductor está muy fuerte. En cambio, en la traducción literal, el traductor se convierte simplemente en un medio para llegar con sus palabras al lenguaje moderno, al lenguaje receptor. Hay una frase muy interesante en italiano que dice traduttore traditore. Es decir, el traductor siempre hay alguien a quien va a traicionar. Muchas veces un traductor literal, va a traicionar al lector moderno. ¿Por qué? Porque va a ser fiel al texto original. Ahora bien, un traductor de orientación dinámica va a traicionar al texto original. ¿Por qué? Porque va a ser fiel al receptor moderno. Hay versiones que buscan un equilibrio entre la traducción dinámica y la traducción literal. Esa es la versión, por ejemplo, Reina Valera de 1995, busca de alguna forma este equilibrio, lo que no deja de lado el hecho de que cada lector debe hacer su propia investigación. Por esto es importante que aquel que se quiera dedicar a leer minuciosamente cualquier texto antiguo conozca la lengua en la cual ese texto antiguo se escribió. Voy a poner un ejemplo, esta vez tomado de la Biblia. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro del Génesis, el capítulo 4, el versículo 1, vamos a encontrar ahí la frase, y Adán conoció a Eva. Esta frase, en términos literales, como lo advierte, por ejemplo, la Reina Valera de 1912, parece ser un poco contradictoria porque, a ver, 2 capítulos atrás ya Adán había conocido a Eva, de hecho la vio y dijo, por fin estos huesos de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, ¿por qué 2 capítulos después dice que Adán conoció a Eva? Bueno, para poder comprender qué significa, tenemos que comprender lo que significa el término conocer en este contexto. Y acá el término conocer, de hecho en la traducción que hicieron los 70 sacerdotes del hebreo al griego, se utiliza el verbo gignosko en su versión aoristo, ¿sí? Ekno, dice, ekno, que también significa conoció. Una acción puntual en el pasado, por eso está en aoristo, la conoció, un acto puntual en el pasado. ¿Sí? Es el pretérito indefinido en español. El término conocer, el término gignosko en griego, tiene no solamente la acepción de conocer intelectualmente, sino de conocer en términos relacionales o experienciales. Y esta acepción de la cuestión de la relación experiencial es fundamental para comprender el texto, para poder traducir ese pasaje. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la versión de Serafín de Aucejo, nos vamos a encontrar con que allí dice, y Adán se unió a Eva. ¿En qué sentido se unió? En el sentido de unión sexual. Con lo cual, vamos a encontrar otros pasajes, ¿sí?, otras versiones, traducciones más dinámicas, donde van a decir, y Adán tuvo relaciones
con Eva. Hablando de relaciones sexuales, ¿no? Con lo cual, en términos literales dice conoció, pero para un lector actual ese conocer no tiene sentido, con lo cual se vierte de una forma dinámica para poder comprender que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva y por ende se está refiriendo a ese acto. El contexto lo aclara porque si nosotros seguimos leyendo el versículo 1 del capítulo 4, nos encontramos que dice que Eva, después de que Adán la conoció, concibió y parió un hijo y le puso por nombre Caín. Con lo cual está mostrándonos la secuencia. Conoció a Eva, concibió un hijo y después lo parió. ¿Sí? Y le puso nombres. Nos está mostrando la secuencia en la cual esos acontecimientos sucedieron. Es decir, que el versículo 1 del capítulo 4 resume en tan solo unas cuantas palabras, en un solo versículo, toda la secuencia histórica o de relato de unos 9 meses, los 9 meses de gestación. ¿Por dónde empezar la lectura? Bueno, eso va a requerir de criterio personal. Yo personalmente recomiendo una traducción literal y tener a mano una traducción dinámica para poder comparar. Una tercera forma de traducir, que ya no sería traducción, pero lo vamos a englobar dentro de esa idea, son las paráfrasis. ¿Sí? Las paráfrasis son formas de traducir un texto en la cual se introducen demasiadas ideas externas. ¿Sí? Con lo cual, ahí se traiciona por completo el sentido del texto original para convertir ese texto en un comentario al texto. Por ejemplo, Erasmo de Róterdam, allá por el año 1500, realiza uno de los primeros textos griegos, ¿sí?, al que se le denominó Textus Receptus, que es una compilación de todos los manuscritos en griego encontrados hasta la época, los compiló completo para generar lo que podríamos llamar un texto griego completo. Yo acá tengo uno, no es el Textus Receptus, es la versión de Nestle Aland, es posterior, se basa en el Textus Receptus, y tiene una particularidad que tiene un gran aparato crítico. Esto es una versión del texto griego con mucho aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Bueno, lo que vamos a encontrarnos en el aparato crítico son notas de otros manuscritos y de versiones del mismo texto de otros manuscritos. ¿Para qué? Para que podamos comparar en una sola versión varios manuscritos a la hora de traducir. Erasmo de Róterdam les decía que después de compilar el Textus Receptus, él hace una especie de paráfrasis al Nuevo Testamento de muchos tomos. ¿Por qué requiere muchos tomos esa paráfrasis? Porque la paráfrasis en un solo texto bíblico puede englobar muchos párrafos, muchas ideas, convirtiendo ya no en una traducción, sino más bien en un comentario. Así que en líneas generales yo te recomiendo, si querés empezar a leer o tener una aproximación a este texto sagrado, ¿sí?, a la escritura sagrada de la Biblia, que es la forma en que nos hemos culturizado en gran medida los occidentales, te acerques a través de una versión literal. La más fácil de conseguir es la Reina Valera, pero hay otras traducciones, la versión de Serafín de Aucejo, la versión de Lebrati Truso, que se puede conseguir por ediciones paulinas, la versión La Biblia del Pueblo de Dios, ¿sí?, que es la de Lebrati Truso, después está la de Evaristo Martín Nieto, que también se consigue por ediciones paulinas. Bueno, hay un sinfín de traducciones a las cuales podemos acceder. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo.